Hola, en esta parte vamos a ver qué tipos de plástico vamos a usar. Fijaros en estas piezas que yo he imprimido o impreso, como queréis llamarlo. Aquí tengo una caja Venus que se llama, ¿vale? En una calidad importante, en un plástico PLA. Fijaros qué tipos de piezas podemos hacer. Ahí tenéis el Pilar, la Basílica del Pilar, la Catedral del Aseo. Todas estas piezas son las que queremos trabajar correctamente. También podemos hacer figuras, esto Yoda, un Minion, juguetes. Y lo que buscamos es la perfección de todas estas impresiones. Ahí tenemos el halcón milenario. Pues a ver cómo podemos imprimir todo esto. Y todo pasa por ya elegir correctamente el plástico en el que nosotros vamos a realizar todos estos trabajos. Nuestro plástico va a ser el PLA, el ácido poliláctico, que es un polímero biodegradable y está derivado del maíz, del trigo, de todos los productos que tengan mucho almidón. Es lo que se está usando actualmente. También se trabaja, yo he trabajado con ABS también, pero pues aunque es más resistente, pues es más complicado de trabajar. Además hace falta pues un poquito de precaución. Para ver cómo usaremos pelea de 1.75 y para ver cómo cargamos y descargamos la máquina, pues tenemos que fijarnos primero en el extrusor, cómo funciona. Esto es el extrusor. El extrusor está formado por una parte de aluminio, por un tubo, y con un calentador, con una resistencia de unos 40 vatios y un sensor de temperatura que mide la temperatura justo en ese extrusor. Por lo tanto, esa punta es la que se calienta y dentro está el plástico fundido. El plástico en forma de hilo se mete por el tubo o es arrastrado mediante el motor y mediante unos engranajes por el tubo y se va extruyendo por esa punta de 0,4 milímetros de grosor. Bueno, esto es importante porque este extrusor pues también se obstruye según el material que nosotros usemos. Y lo veremos más adelante si tenemos algún problema. Es si nosotros necesitamos limpiar, pues calentaremos el extrusor, meteremos una llave Allen de 1,75 y luego en la punta pues podemos meter un pequeño alfiler para limpiar toda la obstrucción que se nos haya podido quedar. Bueno, el plástico, como veis, es de 1,75, los hay también de 3 milímetros. Este parece que se ha quedado más consolidado, este tamaño es más estándar. Y es más fácil de fundir un diámetro de 1,75 que uno de 3. Aquí muestro pues cómo vienen las cajas presentadas. Pues estas las he comprado en el MediaMarkt, estaban pues al mismo precio que en la página web, a 20 euros, 19,90. Va por kilos. Pues tengo yo de diversos colores, rojo, amarillo, gris, negro, según queramos imprimir. Y luego tenemos también otros plásticos especiales. Por ejemplo, este de aquí es un plástico con cobre. Lleva unas virutas de cobre metidas en el plástico. Y este sí que, aparte de ser mucho más caro, en los 200 gramos vale 40 y tantos euros, es más propenso a atascarse. Este es de madera, este queda espectacular. Al hacer figuras de muñecos queda espectacular porque parece que realmente son de madera. Y también tenemos material flexible. Este material, una vez impreso, es perfectamente flexible, aunque yo no lo he probado porque tengo mucho miedo a que se me atasque el extrusor. Ya lo probaré. ¿Cómo cambiamos el filamento? Pues si nosotros tenemos una Efestos, una DBQ, pues la verdad es que el software de la Efestos está muy bien preparado para hacer los cambios de filamento. Recordamos que el filamento entra por la parte superior, ahí tenemos el motor con los engranajes que expulsan y tenemos también una pestañita que presiona el plástico. Como digo, aquí es muy sencillo cambiar el plástico, porque dentro del menú de control, accedemos al menú de control, filamento, podremos descargar. Ajustamos la temperatura a la que queremos descargar. Bueno, sabemos que 200, 210, 220 es buena. Y lo que va a hacer cuando llegue a los
a los 220 es expulsar, es decir, lo primero que va a hacer es expulsar el plástico y luego retraerse. Con esto consigue quitar gran parte del plástico o cualquier tipo de obstrucción que tenga. Aprovechamos para estirar un poco por arriba y sacar el plástico y veremos cómo nos queda la punta. Esta punta pues luego no la podemos meter así, la tenemos que preparar un poquito. La cortamos en diagonal y podemos meter otra vez. Yo aquí tengo preparado un tubito de teflón que me ayuda un poco a que la bobina se desenrolle un poquito mejor. Normalmente no hace falta tener este tubito de teflón. Aquí sí que me ayudo de la presilla que tenemos aquí. Lo enganchamos un poquito, no hace falta meter mucho, y volvemos al menú para decirle a la Efestos que cargue el hilo. La impresora ya está caliente, estamos aún en el paso. Nos vamos al control, nos vamos a filamento y ya le decimos cargar. Ajustamos la temperatura y cuando llegue la temperatura me saldrá un cartelito que me dirá que inserte el plástico y le dé a pulsar. Como ya estamos en la temperatura, pues el momento en que le damos pulsar, pues lo que hacemos es vaciar el color anterior, por lo tanto echa mucho plástico para vaciar toda la cámara que tenemos dentro del extrusor. Bueno, así es difícil tener el espacio de trabajo limpio si vamos tirando plástico por aquí todo el rato. Pero bueno, lo vamos recogiendo y lo vamos tirando, no se puede aprovechar, se tira y ya está. ¿Qué nos queda hacer? Pues o bien nos vamos al menú de la tarjeta para imprimir una pieza o le tenemos que decir que se enfríe. Entonces nos volvemos al menú y dentro del menú nos vamos a la parte de enfriar. Y automáticamente encenderá los ventiladores para enfriar la pieza un poquito más rápido. Si nosotros tenemos una impresora hecha por nosotros, como es la que tengo yo aquí en la azul, hecha con Arduino Mega y programada por nosotros y los parámetros están ajustados por nosotros, ya veremos esos parámetros, pues yo simplifico un poquito más. Aquí ya no tenemos ese menú de cargar y descargar. Lo que hacemos es, lo primero, entrar al menú de preparar para precalentar el extrusor para PLA, lo tengo programado a 215, pero esta impresora da un poquito más de juego porque puedo cambiar más cosas, ¿no? Puedo, dentro del control, pues puedo cambiar la temperatura y subir la temperatura de la punta un poquito y esperar. Cuando ahí alcanza la temperatura, que lo podemos ver en la pantalla principal, pues podemos hacer otra cosa, volver a meternos en el menú y mediante el control del extrusor pues hacer una operación parecida a la que hacemos con Efestos, que es expulsar plástico y retraer plástico. Bueno, pues eso es un poco lo que podemos hacer, ¿eh? Podemos ir a preparar, podemos ir a la parte de mover ejes. Aquí podríamos mover el eje X y Z en un momento dado si quisiéramos. Llego a mover 1 milímetro y puedo, dentro del extrusor, pues giraría la ruleta pues con valores positivos para que me expulsara plástico por la boquilla y rápidamente lo quitaría. Voy a hacer otra cosa más sencilla, bastante más práctica, que es que ya que tengo el botón que me libera la presión del plástico, pues lo que voy a hacer es, ahora que la boquilla está caliente, pulso el botón que me asegura el plástico y con cuidado de no romperlo, empujo el plástico hacia abajo de forma enérgica y sin tirar mucho plástico retraigo otra vez el plástico y lo saco por la parte de arriba. He hecho una cosa parecida a la que hace la Efestos, pero un poco más manual.
Bueno, esa parte que nos está colgando pues la retiraríamos. Igual que la otra, pues deberíamos preparar el plástico con una cuña para que entre mejor y no se nos atasque, ¿no? Y la carga la haría exactamente igual. Ahora que está caliente, lo meteríamos con cuidado de no romper nada, la presilla, y una vez que lo he visto, con fuerza empujaríamos hacia abajo hasta que el color anterior se eliminara y no hubiera color anterior, pues para que la pieza no se haga en dos colores mezclados. Aquí podemos ahorrar un poquito de plástico. Que no se nos olvide al final enfriar la máquina. Vamos a preparar y ya enfriamos la máquina. Cuando esté fría, pues ya la podemos apagar. Y esto es un poco como pondríamos el plástico dentro de la máquina.